lo primero que vamos a revisar en este video es el equilibrio en la absorción. Ya revisamos anteriormente qué sucede en la absorción. Se refiere a la transferencia de un soluto de un gas a un sólido, ¿sí? Y el proceso de un gas a un líquido. Y el proceso de desorción sería de que va a salir el soluto del líquido a el gas. Entonces este proceso está representado por la ley de Henry. Entre más incrementemos la presión en el sistema, mayor va a ser la absorción del soluto. Entonces aquí vamos a ver otra forma de poder calcularlo, ¿sí? No solamente podemos utilizar la ley de Henry, también podemos utilizar otras expresiones. Entonces esto lo vamos a hacer en MATCAD. Dice, para poder calcular la absorción se necesita definir el equilibrio, es decir, conocer cómo es la composición del gas a partir de la composición del líquido. Esto ya lo sabemos, ya lo vimos explicado en el video anterior, donde teníamos al incrementar la presión, se incrementaba la disolución del soluto. En algunos cálculos de absorción de las torres de relleno interesa que la composición esté en fracciones, pero para el cálculo de las etapas resulta más conveniente la expresión de razones. Aquí tenemos la razón y aquí tendríamos cómo podemos calcular la fracción. Entonces nosotros podemos utilizar las leyes de Henry y también la ley de Raoult. En la figura que les voy a mostrar posteriormente muestra el comportamiento de la fugacidad de los componentes frente a la composición en un sistema binario a presiones moderadas. La fugacidad puede asimilarse a la presión parcial, como puede ver en mezclas ideales. Cumple con la ley de Raoult en todo rango de composición, siendo la presión parcial del componente del gas proporcional a la presión del vapor del componente. Las mezclas no ideales no cumplen con la ley de Raoult, pero sí con la ley de Henry para concentraciones suficientemente bajas, según esta ley de presiones parciales de un componente en la fase gaseosa, una relación lineal aproximada con la fracción en el líquido. Entonces podemos ver aquí la fugacidad, la presión parcial del componente I y tenemos la fracción molar del componente I, o sea, en este caso sería del soluto. En una disolución ideal, pues vamos a ver que esta se comporta de manera lineal. Puede estar seguida por la ley de Raoult. Entonces la ley de Raoult, en donde la presión de vapor se multiplica por la fracción molar de líquido. O también podemos ver que para una disolución no ideal tenemos una curva. Para poder representar esta disolución no ideal, pues podemos utilizar la ley de Henry, pero la ley de Henry solo representaría una pequeña composición, una pequeña parte, solamente en la parte en donde sean mezclas diluidas. Entonces estas mezclas diluidas, si se dan cuenta, son fracciones molares de I, en donde las fracciones molares son muy pequeñas, ¿sí? Aproximadamente de 0.003, 0.004, ¿sí? Entonces es muy pequeña, ¿sí? A comparación de destilación, que por ejemplo tenemos fracciones molares de 0 a 1 en el vapor y de 0 a 1 en el líquido. Entonces la ley de Raoult la vamos a representar de esta manera, sería la presión de vapor de A sobre la presión total multiplicada por la fracción molar de líquido. Y la ley de Henry pues es una constante de Henry a una temperatura determinada dividida entre de la presión total. PT va a ser la presión total multiplicada también por la fracción de líquido. Entonces aquí tenemos dos expresiones para determinar para poder obtener la línea de equilibrio del sistema en absorción. Bueno, ¿qué más?
podemos utilizar modelos para casos no ideales. Para soluciones no ideales es necesario corregir las leyes utilizando coeficientes de actividad correspondientes a modelos termodinámicos determinados de esta manera para los siguientes casos. Para una temperatura por encima de la temperatura crítica del gas, pues tenemos en este caso sería el coeficiente de fugacidad. Este va a estar en función de temperatura y de fracción de líquido entre de un coeficiente de fugacidad infinito multiplicado por la constante de Henry y dividido entre la presión total, y otra vez volvemos a multiplicar por la fracción molar de líquido del componente A. Para temperaturas debajo de la temperatura crítica del gas, pues en este caso es el coeficiente de fugacidad. Otra vez pues multiplicamos a la temperatura, multiplicamos a... bueno, esto va a estar en función de la temperatura y en función de la fracción molar del líquido por la presión de vapor dividido entre de la presión total, que más o menos correspondería a la parte de la ley de Raoult. Entonces tenemos aquí esta parte de la ley de Raoult, y en esta parte, o sea, sería lo mismo que la ley de Henry, pero tendríamos un sistema en el cual tenemos una corrección para no idealidad. Entonces vamos a utilizar esta y vamos a utilizar la ley de Henry, y modelos para casos no ideales también. Y lo vamos a ver en el siguiente problema. Entonces esto lo vamos a revisar en esta parte, que sería MATCAT. Dice: se tiene un gas a una atmósfera y 25 grados centígrados por encima de su temperatura crítica. Entonces pues ya nos están diciendo que vamos a utilizar esta expresión. ¿Qué más? Se pide obtener la expresión de equilibrio para una constante de Henry de 2.3 por 10 a la 6 pascales cuando los coeficientes de Van Laar entre el componente absorbido y el componente mayoritario del líquido son, tenemos las constantes A12, que es de 1.016, y A21, que es de 1.3355. Represente la curva de equilibrio y compare con la expresión de la ley de Henry. Ok, entonces, bueno, pues en este caso vamos a declarar los valores que ya tenemos, o los valores que nosotros ya podemos utilizar. Bueno, vamos a ver. Voy a subirle un poco el volumen. Y entonces tendríamos a 1,2, que va a ser igual a 1.016. Y también tenemos a A21, que es 2 puntos igual a 1.355. Entonces ahí tenemos los coeficientes. Tenemos PT, que sería la presión total, y la presión total va a ser la presión total del sistema, que es una atmósfera. Nosotros lo representamos en pascales, que serían 101.300 pascales. Entonces tenemos 101.300, 101.325, lo redondeamos a esto. ¿Qué más? Tenemos la constante de Henry, que nos va a servir, sería H, que sería de 2.3 por 10 a la 6. Entonces, bueno, tenemos que elevarlo a la sexta potencia, y la constante de Henry a esta temperatura pues va a estar en pascales. ¿Sí? Esta constante de Henry depende también de la temperatura, entonces hay que tener cuidado cuando escojamos esta constante de Henry, si es para su temperatura correspondiente. Entonces, para obteniendo la ley de Henry, pues esto es más fácil, porque ya vamos a calcular Y de equilibrio, sería Y de equilibrio de Henry, vamos a ponerle una H, va a estar en función de la fracción molar en el líquido, y en este caso vamos a tener a la ley de Henry dividida entre de la presión total. Y esto va a estar multiplicado por X, que va a ser la fracción molar del líquido. Entonces aquí ya tendríamos esta parte, ley de Henry.
incluso ya no hubo ningún error, entonces quiere decir que la podemos obtener. Aquí sí es un poquito complicado, o bueno, vamos a ver. En este caso tenemos esta expresión. Esta es la expresión de Van Laar, ¿sí? Tenemos la expresión de Van Laar y nos dice que en este caso, pues nosotros para soluciones que están por encima de la temperatura crítica del gas, pues vamos a tener este coeficiente de fugacidad en función de temperatura y fracción molar, y un coeficiente de fugacidad infinito. Entonces, en este caso, pues nosotros tendríamos que, si nosotros queremos despejar el coeficiente de fugacidad, pues simplemente pasamos esto del otro lado y quedaría a la exponencial. Pero para el coeficiente de fugacidad infinito, tenemos para una disolución infinita tenemos esta expresión que nos dice que a final de cuentas va a tender a solamente el coeficiente 1, 2, ¿sí? Entonces a este coeficiente 1, 2 va a ser igual al logaritmo de del coeficiente de fugacidad infinito para una disolución infinita. Entonces a final de cuentas, si despejamos esto, nada más va a ser el exponente elevado a este coeficiente A12, es lo que tendríamos aquí. Y digamos, esta expresión entre esta expresión es lo que tenemos en esta función para la temperatura temperatura crítica por encima de la temperatura crítica del gas. Ok, bueno, entonces hay que representar esta expresión y ya sabemos que pues todo va a partir de la expresión de Van Laar. Entonces, pues en este caso tendríamos y de equilibrio. Y de equilibrio con respecto a x va a ser 2 puntos igual a dividimos entre d exponencial. Exponencial pues ya lo tenemos aquí, es e a la x, y tendríamos el coeficiente A12 que multiplica a, ponemos paréntesis, y tendríamos que serían a 1 más dividido entre d x sobre d 1 menos x 1 menos x. Y luego todo esto lo multiplicamos por la división de A12 y A sobre de A21. Y todo esto lo elevamos a la menos 2. Ok. Y bueno, aquí estaría dividido el exponencial, otra vez exponencial del coeficiente A12. Ok, ahí tenemos el exponencial del coeficiente A12. Y ok, entonces multiplicamos por h sobre d pt y multiplicamos por x. Entonces ahí tendríamos la expresión de Van Laar, utilizando los coeficientes de fugacidad para corregir la no idealidad. Ok, entonces ya no lo necesito. Ahora lo único que tendría yo que es obtener un vector x para que yo pueda también graficarlo. Entonces esto iría desde 0, coma, hasta 0.001. O sea, este va a ser el paso. Quiere decir que cada 0.001 es donde vamos a obtener puntos. Y aquí utilizamos la variable de rango para decirle exactamente hasta donde necesitamos que llegue. Entonces la variable de rango, acuérdense, está en la matriz, en la barra de herramientas matriz, variable de rango. Y quiero que llegue hasta 0.05. Entonces ahí tendría yo mi vector x. ¿Qué más?
Bueno, agregamos la gráfica y pues la primera expresión que voy a graficar sería la expresión de y de equilibrio de Henry. Y de equilibrio de Henry, esta va a estar en función de x, x minúscula. X minúscula. Ajá. Y pues va a ser función de x. X es la variable independiente y si se dan cuenta pues es una línea recta. No podemos tener una fracción más de 1, entonces vamos a corregir este eje y vamos a dejarlo hasta 1 nada más. Ok, y ahí tendríamos la ley de Henry expresada para operaciones de absorción. Ok, entonces lo que quiero es la expresión en términos de Van Laer y coeficientes de fugacidad. Entonces esta es la de y de equilibrio, la que le puse y de equilibrio x, y esta va a estar en función de x también. Entonces aquí vemos cómo se diferencian, ¿no? Aquí tenemos que pues para fracciones o para concentraciones diluidas, para líquidos con concentraciones diluidas, es una concentración muy pequeña, vemos que pues la ley de Henry se parece mucho a este modelo cinético, a este modelo termodinámico de Van Laer, ¿sí? Entonces hay unos datos muy parecidos, ¿sí? ¿Qué más? Pues a mí me gustaría verlos para cómo se comportan para concentraciones que no son diluidas. Entonces voy a ponerlo hasta 0.5. Entonces le voy a decir que me lo dé hasta 0.5. Si se dan cuenta no actúa. Entonces este sería hasta 2. Aquí, si se dan cuenta, podemos ver cómo cambia. ¿Sí? Si se dan cuenta, para concentraciones muy diluidas, podemos tener, pues, podemos utilizar la expresión de Henry. ¿Sí? Se parecen mucho, la expresión de Henry, pero si se dan cuenta, esta comienza a hacer una curva. Entonces, ¿hasta dónde? Pues vamos a decirle que sea hasta 1. Vean, ¿qué pasa? Vean que tenemos aquí. Es más o menos parecido a esta curva, ¿sí? Esta no es fracción, acuérdense, es presión parcial. Es presión parcial, por eso es más de 1, ¿sí? Es más de 1. Entonces aquí podemos ver cómo cambia esta presión parcial, y vemos que solamente pues para ley de Henry solamente funciona en un rango muy pequeño de concentraciones o concentraciones muy diluidas. Entonces bueno, me gustaría que se pudieran comparar las dos curvas. Entonces por lo tanto esta la voy a dejar acá, y esta la voy a dejar como estaba, 0.05. ok, y pues aquí lo dejaría hasta 1 y aquí lo dejaría hasta 0.05. Aquí está, y ya aquí puedo ver cómo se comparan estas dos partes, ¿no? Esta parte en las concentraciones diluidas. Bueno, entonces eso sería todo.